Bien, buenas tardes. Continuamos con la sesión de corrección del examen de auxiliares administrativos del Estado 2024. Nos habíamos quedado en la pregunta número 10, así que lo que cumple es retomar la corrección allí donde lo dejamos, en la pregunta número 11. Vamos a leerla y corregimos en esta segunda sesión a partir de la 11. Pregunta número 11. Conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo, es decir, necesario, obligatorio, tendrán la consideración de A, poderes públicos; B, órganos superiores; C, unidades vinculantes; D, órganos administrativos. Bien, la respuesta correcta es la D, órganos administrativos. Otra vez aquí, en la técnica de redacción de la pregunta, no nos sitúan en un precepto concreto, pero esto no debe ser problemático para nosotros porque sabemos que en la mecánica de la norma, la teoría del órgano administrativo se encuentra justo al principio. En el artículo 5 son órganos administrativos. Esa consideración les dispensa la ley aquellas unidades administrativas a las cuales justamente tienen una atribución de efectos o funciones atribuidas con efectos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter necesario. Si recordáis, esta teoría del órgano, por así decirlo, se ponía en conexión, así lo hacíamos nosotros en las sesiones del curso, con un artículo que está un poquito más adelante. Es el artículo 59, la creación, modificación, supresión de órganos y unidades administrativas. Estábamos ya analizando los ministerios, su estructura interna, y con el artículo 56 en el capítulo primero, con el concepto de unidades administrativas. Mucho cuidado. Nosotros en el curso de régimen jurídico dedicamos una sesión entera a hablar de los órganos administrativos y de esa diferencia con el artículo 56 y el 59. ¿Por qué no pueden ser las otras? Bueno, pues básicamente, y por resumir mucho, cuando nos hablan de poderes públicos, al final poder público es digamos, un concepto constitucional muy amplio. Se utiliza en el artículo 9, se utilizan un montón de preceptos. Los poderes públicos, entendido como la autoridad en su conjunto, un poder que puede ser en el sentido de poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, o autoridades en sentido amplio. Los poderes públicos deberán, los poderes públicos harán. No es una categoría organizativa propia del derecho administrativo. Esta sería la idea, o si acaso la justificación de descarte de la A. Poder público no es una categoría organizativa al uso de la Ley 40/2015, y por ese preciso motivo es un término amplio, genérico, es un término de utilización político-constitucional, pero no es un término jurídico, técnico, burocrático, organizativo, ni en ningún caso previsto en la Ley 40, por tanto, no puede ser. El tema de los órganos superiores, bueno, esa tradicional distinción que conocéis perfectamente entre órganos superiores y directivos, apela a otra consideración, no es una definición general. Por tanto, la pregunta define qué es, no qué es órgano superior, y luego simplemente la C, pues la tenemos que descartar, porque fijaos, unidades vinculantes pura y simplemente no existe. No existe esta categoría. La Ley 40 no es una categoría reconocible, no es una figura jurídica asequible de la que podamos predicar algún comentario, porque básicamente no aparece, es un concepto puramente inventado, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, en la pregunta número 11, como digo, y de acuerdo con las previsiones de ese artículo 5, órgano administrativo, aquí lo tenéis, va a ser todo aquel que tenga una actuación necesaria. La ley dice preceptiva, pero necesaria, y cuyas actuaciones tengan efectos jurídicos ad extra, es decir, hacia afuera, frente a terceros, ¿sí? Luego los requisitos de creación del órgano, pues ya sabéis que son, uno, determinar dónde está, es decir, la forma de integración, la dependencia jerárquica. Un órgano no puede estar colgando en la nada como una constelación galáctica. La delimitación de sus funciones y sus competencias. El órgano se tiene que crear para hacer algo. Ese algo se tiene que poder leer, se tiene que poder expresar. Y luego los dineros, el crédito necesario para su puesta en marcha y funcionamiento. ¿De acuerdo? Estos son los requisitos a los que hay que sumar las limitaciones que aparecen en el apartado 4. No puedes crear un órgano que sea duplicación de otro existente si al mismo tiempo no te lo cargas o limitas su actuación. Dice, o se suprime o se restringe debidamente la competencia de estos. Bueno, pues esta es la llamada teoría del órgano administrativo. Insisto que pone en relación con el artículo 56, con el artículo 59, con todos los preceptos concordantes de los que estoy haciendo mención en este mismo momento. ¿De acuerdo? Fenomenal, pues con esto y un bizcocho tendríamos contestada la primera de las preguntas de la Ley 40. Ya sabéis que en este examen y en la Ley 40 hay varias, o de mejor, de la Ley 40 había varias preguntas. Entre Constitución Española, Ley 39 y Ley 40 tenemos 15 de las 30 preguntas jurídicas, que no es poca cosa, ¿de acuerdo? Es la mitad. Pregunta número 12. Conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, régimen jurídico del sector público,
La estructura de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno se fijará por... Aquí lo que tenemos otra vez es una mención a la Ley 40 sin artículo concreto, es decir, sin artículo determinado. Lo que vamos a hacer dentro de la Ley 40 es enseñar la estructura, el índice sistemático, y vemos que tenemos un título preliminar de disposiciones generales y un título primero amplísimo, que es ya la Organización General del Estado. Pues bien, dentro de la AGE, Organización General del Estado, tenemos, vamos a situarnos en el capítulo tercero, los llamados órganos territoriales. ¿Por qué territoriales? Porque la AGE, la Administración General del Estado, el Estado, lo que tiene es una organización central, Madrid, acabado en T, Madrid, una organización periférica, los territorios, ¿verdad? Y una organización en el exterior, embajadas, consulares. Desde el punto de vista de la sistemática, lo que tenemos ahora es una pregunta relativa a este punto, es decir, a la organización territorial. Por eso nos tenemos que situar en este capítulo, delegaciones y subdelegaciones de gobierno. Esto existe en España prácticamente desde iba a decir desde la primera constitución, no, porque en la PEPA no, pero desde 20 años después, desde 1833, una cosita así, donde estaban el subdelegado de fomento, así se llamaba, que luego pasaron a ser los gobiernos civiles, el gobernador civil en la época anterior y ya en democracia las subdelegaciones de gobierno. Ha tenido tres denominaciones distintas. Este representante del Estado en el territorio, en Francia también lo tienen, en Francia lo llaman el prefecto, al delegado del gobierno, el delegado de la región, el prefecto, que Napoleón decía que era algo así como el emperador de a pie. Bueno, pues esta es, digamos, la materia por la que nos preguntan y lo que tenemos que hacer es acudir en concreto a la regulación de su estructura y por consiguiente al artículo 76, estructura de las delegaciones, la comunidad autónoma y las subdelegaciones a la provincia de gobierno, las unas y las otras. Y os dice, la estructura de las delegaciones y subdelegaciones de gobierno se fijará por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular de Hacienda. Por consiguiente, Hacienda y Administraciones Públicas añadiríamos como se llame en cada caso. Cada momento más que en cada caso. Esto se puede poner en relación, este artículo 76, con la ley del gobierno, que la teníamos por aquí, ya la hemos cerrado, la volvemos a recuperar, y en particular con el artículo 5, las atribuciones del Consejo de Ministros. ¿Os acordáis que teníamos, pues, por ejemplo, letra C, aprobar reales decretos leyes, letra H, aprobar disposiciones reglamentarias? ¿Cuáles? Dice, las que procedan. ¿Y cómo sé yo si proceden? Porque la ley nos va a pedir en cada caso, nos va a decir dónde proceden. Bueno, pues la Ley 40 establece un ejemplo de procedencia, que no precedencia, sino procedencia. Aquí procede que la estructura de las delegaciones sea fijada por Real Decreto, es decir, norma reglamentaria del Consejo de Ministros, ¿de acuerdo? No puede ser por ley ordinaria. La estructura administrativa, salvo en esos aspectos básicos que recoge. En tiempos era la LOFAGE en el año 97, hoy ya la sucesora, la Ley 40 a partir del año 2015. Salvo los aspectos básicos de estructura principal, la estructura administrativa no se va a regular por ley, ¿de acuerdo? Son materias organizativas puramente internas y el rango reglamentario con carácter general va a ser suficiente, ¿de acuerdo? En este caso, la Ley 40 remite expresamente a Real Decreto, ¿vale? Si tenéis curiosidad, podéis ampliar aquí en la página del Ministerio, si tenéis curiosidad. Aquí tenéis las normas generales, pues fijaos, desarrollo de la Administración General del Estado en el territorio y creación de servicios integrados. Y todas las normas que en el tiempo han sido, ¿verdad? Pues desde la Vetusta del año 97 hasta las más modernas y recientes del año 22, 23, 24, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis, si queréis, en el Ministerio de Política Territorial, si queréis bucear y profundizar un poco, pues tenéis oportunidad de hacerlo, caso de que tengáis esa curiosidad, como digo, organizativo y normativo. Vamos a continuar. Pregunta número 13. Señala el artículo 150 de la Constitución que el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal, que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Esta transferencia o delegación se ha de hacer mediante... Bien, el artículo 150 tiene una pequeña trampa la pregunta porque tiene tres apartados y son tres tipos de leyes distintas, ¿de acuerdo? El apartado primero vamos a ver que es la ley marco, el apartado segundo la ley de transferencia o delegación y el apartado tercero las casi inauditas leyes de armonización. Por tanto hay que conocerlas, hay que ubicarlas y lo mejor de todo, hay que distinguirlas, diferenciar unas de otras para que este tipo de preguntas pues no nos pillen, ¿verdad? Con el carrito del helado. Aquí tenéis las tres leyes del 150. Nosotros en el curso de Derecho Constitucional tenemos una sesión entera dedicado a esto.
De hecho, tenemos varias sesiones dedicadas al reparto de competencias 148, 149, con las alteraciones del 150. Nuestro sistema constitucional recoge un mecanismo que aparentemente pues, pareciera, ¿verdad?, de un sistema horizontal de doble lista. El 148 enumera lo que puede corresponder a las autonomías, el 149 enumera lo que seguro corresponde al Estado, y con esa tan aparentemente limpia diferenciación llegamos al 150, que lo que hace son establecer tres descarados mecanismos de alteración de todo lo anterior. Esto hay que entenderlo así porque esa es su finalidad. La ley marco, prácticamente inauditas, del 151, la ley orgánica de transferencia o delegación, donde el Estado se quita y transfiere o delega sin que nunca nadie supo explicar o supiese explicar la diferencia técnica entre una cosa y la otra. La transferencia parece apuntar a una cesión permanente, la delegación más puntual. En cualquiera de los casos se transfiere, se delega la titularidad estatal, aquello que sea cedible, a las comunidades autónomas, es decir, en prácticamente todo. Y desde el punto de vista de la armonización, digo casi inauditas porque hubo una intentona los años 80 con la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. El Tribunal Constitucional prácticamente se la cargó en su totalidad y no se ha vuelto a intentar. Por eso he dicho lo de casi inéditas. De modo que lo que nos está pidiendo la pregunta es analizar la 2, ¿de acuerdo? 152. Por eso la transferencia de delegación se ha de hacer mediante ley orgánica. Si recordáis, antes, en la sesión inmediatamente anterior, en la parte primera de la corrección, lo que hemos visto justamente es cómo en el año 92 se transferían las competencias de educación. Lo hemos visto en la pregunta número 1, una ley orgánica del año 92 que culmina un proceso hasta el año 2000 de transferencia de esas competencias educativas que en principio la Constitución reserva al Estado, que patatín y patatán. Bueno, pues a esas se están refiriendo, a esas leyes orgánicas se están refiriendo la pregunta del 150, que es el 152 en realidad, ¿de acuerdo? El Estado puede transferir, esto se explica desde el punto de vista del sistema de distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Por un lado teníamos competencias exclusivas del Estado, artículo 149, competencias propias de las comunidades autónomas o asumibles por estas, 148, competencias compartidas que no están en ningún sitio en concreto, sino que se derivan del juego combinado del 148 y el 149, la supuesto de cultura, el supuesto es un supuesto llamado de concurrencia competencial, competencias concurrentes del 149.2. Pues bien, junto a esos tipos de competencias consideramos siempre el elemento de la delegación de competencias a través del 150, ¿vale? 151, ley marco, 152, transferencia o delegación, a lo que deberíamos sumar además el 149.3 con las tres cláusulas de cierre del sistema, la residual, supletoriedad, prevalencia, estas cláusulas que también explicamos en el curso, en las que no me voy a meter ahora, pero que bueno, como título, a título de recordatorio, ¿verdad? Pues os las dejo comentadas. 150 de la Constitución es un artículo importante. El artículo 150 de la Constitución recoge tres mecanismos de alteración competencial por fuera del estatuto, es decir, extraestatutarias. El 151 regula la llamada ley marco, es una delegación normativa porque supone una ampliación extraestatutaria de competencias, es decir, una aplicación que no se ha dado en la fecha, son prácticamente inéditas, donde el Estado establece el marco, por eso se llaman las leyes de este estilo, se llaman marco, y las comunidades autónomas llevan a la práctica dentro de ese espacio de juego. La que se ha utilizado más es la del 152, la ley de transferencia o delegación, que no es una delegación normativa, sino que es una delegación competencial. Y, al igual que en el caso del 151, supone ampliar, mejorar a las comunidades autónomas. Es una ampliación extraestatutaria. Y en tercer lugar, la ley de armonización, que a diferencia de las otras dos, no es una ampliación, esta es una limitación. Siempre al armonizar, en este caso se entiende hacia abajo. También inéditas, como decía, desde la LOAPA, desde aquella intentona en los años 80, la ley orgánica del proceso autonómico, que luego dio lugar a la ley del proceso autonómico sin el carácter de orgánico. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que tenemos para estudiar. Las cláusulas del 149.3, que también las estudiamos, cláusula residual, prevalencia y supletoriedad, también son muy importantes. Volvemos al examen para poder continuar. Hazme que beba agua. Pregunta número 14. ¿De cuántos órganos consta el EJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Bien, aquí tenemos 1, el Tribunal de Justicia; 2, Tribunal de Justicia y el Consejo de Abogados; 2, General y Consejo de Abogados; 2, Tribunal de Justicia y Tribunal General. Bien, la que mejor nos cae es la de, eso seguro, Tribunal de Justicia y Tribunal General. Pero ahora hay que decir, porque tenemos dos normas, dos tratados que nos van a poder ayudar. Uno es el Tratado de la Unión Europea
y otro es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Con estas dos normas tenemos que ser capaces de sacar esta pregunta. En el TUE, en el Tratado de la Unión Europea, que es el tratado corto, el que establece los grandes objetivos de la Unión, esos fines altisonantes, ¿verdad? Explicados en esa jerga tan propia del juridiqués europeo, tan burocrático, tan aburrido, pues bien, en el artículo 19 del TUE establece que el Tribunal de Justicia de la Unión comprenderá, uno, el Tribunal de Justicia y dos, el Tribunal General, diré sin perjuicio de tribunales especializados, que no los hay por lo que luego diré. De acuerdo, pero los ha habido. Tribunal de Justicia, por tanto, Tribunal General. Son los dos órganos, el TJ y el TG, ¿verdad? TJ y TG, parecen los amigos de la banda de Twifo, TJ y TG. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto está en el artículo 19. Si nos quisiéramos ir al Tratado de Funcionamiento, que es el largo, que es el verdaderamente regulador, tendríamos que irnos un poquito más adelante y en concreto a la sección quinta de este gigantesco libro. Fijaos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, artículos 251 y siguientes. Aquí tenéis la regulación del Tribunal de Justicia, pero ya para ampliación. ¿De acuerdo? Nos bastaría con el artículo 19 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis y nos vamos otra vez a la pregunta. ¿Por qué aquí tenéis el tratado? ¿Por qué digo esto? ¿O qué podemos decir de esto? El Tribunal de Justicia, el TJUE, tiene una función principal, que es, tenemos un derecho europeo, las directivas, los reglamentos, bien, pues tienen que garantizar que esa normativa europea, uno, se interpreta, dos, se proyecta y tres, se aplica de la misma manera en todos los países, en los llamados Estados miembros, pero que también las instituciones la cumplan, porque hay unas instituciones comunitarias, ¿de acuerdo? Entonces, el Tribunal de Justicia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene un Tribunal de Justicia, un Tribunal General. Estos dos tribunales se plantean o se componen por jueces de cada país. Es verdad que hay un poco de diferencia porque en el caso del Tribunal de Justicia es un juez por cada país, luego hay abogados generales y en el Tribunal General son dos jueces por cada país de la Unión Europea, ¿vale? Tiene su sede en Luxemburgo, se creó en el año 1952 y como digo, tenemos en el curso de la Unión Europea tenemos explicadas todas sus funciones, los procedimientos principales, las decisiones prejudiciales, la aplicación de legislación, los pleitos, en definitiva, absolutamente todo, cómo es el procedimiento, la fase escrita, las alegaciones, la fase oral, lo tenemos absolutamente todo explicado en el curso por si tenéis interés. Pero bueno, desde el punto de vista de la pregunta, la fuente normativa exacta, tenéis el artículo 19, como digo, del CUE, el Tratado de la Unión Europea. ¿Sí? Bueno, pues con esto yo creo que más que suficiente para dar por satisfecha la curiosidad en relación con la pregunta 14. Si os parece, vamos a pasar a la siguiente. Pregunta número 15. Según lo dispuesto en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico, en la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos. Bueno, pues aquí tenemos otra vez pregunta de la Ley 40/2015. Lo que nos tenemos que ir es a un artículo concreto de esta ley. Vamos a cerrar ya el Tratado de la Unión Europea y nos vamos al artículo 55, que si os fijáis es no el que abre, sino el siguiente, el título primero de la AG. Capítulo primero, Organización Administrativa, Principios y Competencias. Artículo segundo, perdón, segundo artículo del título, que es el 55. Y es importante porque este artículo en este examen ha dado respuesta a tres, o va a dar respuesta, no hemos llegado, pero va a dar respuesta a tres preguntas. Repito, un solo artículo, el artículo 55 de la Ley 40/2015, va a dar respuesta a tres preguntas de 30, casi nada. ¿De acuerdo? Por tanto, la Ley 40 nos la tenemos que tomar en serio y además mucho. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice este artículo 55 sobre la pregunta? Pues nos tenemos que ir al apartado número 5, que establece que en la Administración General del Estado en el exterior, la AGE en el exterior, son órganos directivos los embajadores y los representantes permanentes ante organizaciones internacionales. Por tanto, en la pregunta número 15, tenemos la C como respuesta correcta. Embajadores y representantes permanentes en organizaciones internacionales. Hay una conexión aquí que podéis encontrar si queréis para desarrollo con la legislación del Servicio Exterior del Estado, en concreto con esta ley, la Ley 2/2014 de 25 de marzo de Acción y Servicio Exterior del Estado. Si leéis la exposición de motivos en el romanito, el preámbulo, en el romanito tercero y en concreto en el apartado aquí, habla del alofaje. ¿Por qué habla del alofaje? La ley 697, porque esta es una ley de 2014, entonces, claro, al final no estaba aprobada la ley del año 2015, pero todas estas menciones que establece la legislación anterior a la ley del 97, hoy la tenemos que hacer
a la Ley 40/2015. Si queréis ampliar un poquito dentro de la Ley del Servicio Exterior del Estado, nos situaríamos en el título tercero y aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? La AGE en el exterior, el Servicio Exterior del Estado. Es integrado por órganos, unidades, bla, 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 bajo la dependencia del embajador, ta, ta, tal, ta, ta, tal. Bueno, pues esto como posible ampliación, si tenéis curiosidad, con respecto al Servicio Exterior del Estado. Vamos con la siguiente. Pregunta número 16. Según la Ley 40/2015 de 1 de octubre, es decir, seguimos en la 40, el régimen jurídico, y salvo las excepciones previstas en esta misma ley, la organización de la AGE responde, la organización de la Administración General del Estado responde. ¿Os acordáis que os he dicho antes que el artículo 55 daba respuesta a varias preguntas? Bueno, pues aquí tenéis otra. Responde a los principios de división funcional en departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en delegaciones del gobierno. Por consiguiente, el propio artículo 55 nos da la respuesta correcta, que es la C, efectivamente, principios de división funcional y de gestión territorial. No creo que haya que decir mucho más, es un tema puramente de principios, ¿de acuerdo? Algo más de miga tiene la pregunta siguiente. Aquí ya pasamos a la Ley 39/2015. Vamos a leerla. Pregunta número 17. En relación con el artículo 107 de la Ley de Procedimiento, que es la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa su declaración de lesividad para el interés público, las administraciones públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo y nos dan las opciones. A. Actos favorables para los interesados que sean anulables. B. Actos desfavorables para los interesados que sean nulos de pleno derecho. C. Actos favorables y desfavorables, es decir, de los dos tipos que sean anulables. Actos favorables ya sean nulos o anulables. Bien, es una pregunta que es un buen carajal porque lo va mezclando todo. La correcta es la A, porque tiene que cumplir dos requisitos la lesividad, ahora os lo explico, pero uno, que sean favorables y dos, que sean anulables. Por tanto, la única que cumple los dos requisitos que pide este artículo es el 107, ¿vale? Vamos a los mecanismos del quinto título de la ley procedimental, que es la revisión de oficio. Mucho cuidado porque aquí se confunde la categoría con los propios mecanismos. La revisión de oficio tiene lo que es el 106 y el 107, revisión de actos nulos, declaración de lesividad anulables, pero también luego tiene en el título quinto todo lo que tiene que ver con recursos administrativos, a partir del 112, la alzada, la reposición, la revisión. Bueno, mucho cuidado. Ahora estamos en la primera parte de los mecanismos de revisión en sentido estricto, podríamos decir. 106, revisión; 107, lesividad de actos anulables; revocación y rectificación; 109.1, 109.2. Mucho cuidado con esto. Bueno, todos los artículos, el 106 y el 107, tratan de corregir ilegalidades administrativas. Precisamente por eso hay que ponerlo en conexión con el 47, el 106, actos nulos, y con el 48. Además, ya lo dice el propio precepto, el 107, actos anulables. Son las dos grandes manifestaciones de la ilegalidad de actos administrativos, de la invalidez de actos administrativos, ¿de acuerdo? Es decir, el artículo 106 y el artículo 107 solo pueden entenderse en su totalidad si los ponemos en conexión, a su vez, con los artículos 47 y 48, y si me apuráis, con la ley jurisdiccional, pero de momento no haría falta este salto, ¿de acuerdo? De modo que cuando tenemos un acto nulo, es decir, un acto en el que se ha cometido un vicio de la máxima intensidad, el procedimiento es un procedimiento de revisión de disposiciones nulas, por eso es el 106. Pero cuando el vicio no es de máxima gravedad, sino que es un supuesto normal de vicio, es decir, la anulabilidad, que es el supuesto típico, el normal, el habitual, es un supuesto del 48, cualquier infracción del ordenamiento jurídico no constitutiva de nulidad, tenemos que ir a este otro procedimiento, así llamado por la norma, ya también en la legislación anterior, que es la declaración de lesividad. ¿Qué es la declaración de lesividad? Pues es un procedimiento bifásico en el que la Administración declara un acto lesivo para el interés público y posteriormente se autoimpugna ante el orden jurisdiccional contencioso administrativa, se lleva de la chaqueta ella misma y comparece como demandante la Administración. Como demandado, ¿quién va a comparecer? El particular beneficiado por el acto cuya lesividad se ha declarado y cuya anulación se pretende por parte de la Administración. Digamos que aquí sería el mundo al revés. La Administración normalmente comparece en la más cómoda posición de demandante, pues en este procedimiento bifásico de lesividad la Administración va a actuar como actora, como demandante, ¿de acuerdo? No como demandada, que suele ser lo habitual. Bien, este procedimiento encuentra luego su encaje jurisdiccional, la ley
reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, pues en preceptos concretos, artículo 19, el 45, el 46, en los que no me voy a meter, pero que sepáis que habría que ponerlos en conexión. Por tanto, la declaración de lesividad tiene este procedimiento, como digo, bifásico. Primero, la administración declara lesivo el acto para el interés público. Yo te he dado una licencia, pero ahora necesito que no tengas esa licencia porque donde está usted operando yo tengo que hacer otra cosa de mayor interés público, por tanto no puedo ser arbitrario, no puedo revocarte esa licencia, sino que tengo que declararla lesiva para el interés público. Por eso utiliza o quiere la ley que sea un tercero, que sea el juez el que vaya, digamos, a comprobar eso, porque son actos favorables para el interesado que la administración los ha otorgado y no puede retirarlos así como así, si no estaríamos muy cerca, pues casi de un poder omnímodo que se pudiera ejercer de forma casi despótica o tiránica. Tiene que ser la administración la que se autoimpugne y se vaya al contencioso para que sea el juez el que efectivamente le otorgue esa anulación del acto que pretende, ¿vale? Esto sucede en muchísimas ocasiones, muchísimas, conforme a este procedimiento en el cual tiene 4 años desde que se dictó el acto. Transcurridos 4 años, no se puede declarar la lesividad. Una vez iniciado el procedimiento, hay 6 meses de plazo para culminarlo, pero son dos plazos distintos. Desde que se dictó el acto, 4 años para poder declarar el acto lesivo. ¿De acuerdo? Bien, por supuesto, para una mayor ampliación de todo esto, ya sabéis que tenemos el curso de la Ley 39/2015, ¿de acuerdo? La Ley de Procedimiento, y ahí explicamos muy bien la diferencia entre la revisión de oficio del 106, la declaración de lesividad, pero bueno, que ya la he dejado indicada, la revisión fundamental va a residenciarse en el tipo de vicio, el tipo de invalidez determinante de la decisión administrativa. Se va a exigir la concurrencia de un vicio de nulidad de pleno derecho, en el caso del 106, y para la otra nos va a bastar pues una irregularidad, digamos, ordinaria, un vicio de legalidad ordinaria, lo que el artículo 48 llama cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, ¿de acuerdo? Por tanto, dentro del plazo de 4 años, una vez declarada la lesividad, se tiene que acudir al juez, a la vía judicial contenciosa administrativa, para que la administración recabe digamos, esa aceptación, para que el juez se pronuncie respecto a esa causa de anulabilidad y la corrobore, la sancione, la dé por buena, y entonces le compre el argumento a la administración y anule el acto mediante sentencia, ¿eh? Un procedimiento, insisto, judicial, en el que va a aparecer como demandante la administración y va a aparecer como demandada o demandadas la persona o personas favorecidas por ese acto declarado lesivo por la administración y cuya anulación se pretende. ¿De acuerdo? Por cierto, la jurisprudencia lo que nos ha dicho es que el plazo de 4 años se computa desde la fecha del acto, no desde la fecha de publicación o notificación, que esto es un asunto interesante. La fecha se computa desde la fecha del acto, el plazo de 4 años siempre desde la fecha del propio acto y no desde la fecha de su publicación o, en su caso, notificación. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto y un bizcocho, yo creo que ya hemos analizado por entero la pregunta 17 y podemos pasar a la siguiente. Pregunta número 18. De acuerdo con la resolución de 7 de mayo de 2014 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de aprobación y gestión de listas de candidatos a personal funcionario interino de los cuerpos de la AGE, cuya selección se encomienda a la Comisión Permanente de Selección, el candidato o candidata, ¿verdad? Pero el candidato deberá presentarse para tomar posesión en su puesto de trabajo en el plazo máximo de, nos dice, A, 3 días naturales desde el nombramiento, B, 3 días hábiles desde el nombramiento, C y D, 5 hábiles de 5 naturales. Bien, pues lo que tenemos que hacer justamente en este caso es ir a mirar, esto es un tema de personal, tenemos que ir a mirar la resolución que se nos marca en la pregunta, que la tenéis ahora mismo en pantalla para digamos, para facilitar la corrección. Aquí la tenéis, la resolución de 7 de mayo del 14 de la Secretaría de Estado sobre las listas, la gestión de listas de los interinos. ¿Veis? Aquí tenéis primero objeto, establecer procedimientos ágiles de selección, bla, bla, bla. Segundo, aprobación de las listas. Tercero, gestión y selección. Cuarto, nombramientos. Aquí tenéis en el cuadro, se nos dice en el plazo máximo de 3 días naturales desde el nombramiento, el candidato deberá presentarse para tomar posesión. Esto es lo que se llama, en la jerga, ¿verdad?, el plazo posesorio. Bien, por tanto, la respuesta correcta es justamente la A. La A, 3 días naturales desde el nombramiento, porque es justo lo que dice este punto cuarto de la resolución. Nombramiento de funcionarios interinos. Aquí lo tenéis de esta resolución de 7 de mayo de 2014. Fenomenal. Vamos con la 19. Pregunta número 19. En lo que respecta a la notificación en papel,
y de conformidad con el artículo 42 de la Ley 39/2015, es decir, la ley procedimental, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente, podrá hacerse cargo de la misma. Bueno, esto es muy interesante porque al final aquí ha habido un cambio de regulación respecto a la normativa que con la anterioridad existía, ¿verdad? Y ahora tenemos la previsión de los 14 años. Pues ya os adelanto, os hago un pequeño spoiler. La respuesta correcta va a ser la B. Cualquier persona mayor de 14 años, uno, que se encuentre en el domicilio, evidentemente, si no va a abrir la puerta, y dos, haga constar su identidad. ¿Y por qué es importante lo de la identidad? Por una obligación que en España existe, pero no por la Ley 39, sino por otra ley, que es la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, sobre la tenencia del documento nacional de identidad a efectos de identificación, que es obligatorio, pero solo a partir de los 14 años, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la Ley 39 y en concreto al artículo 42, es el artículo por el que nos pregunta, práctica de notificaciones en papel. Esto se encuentra en el título tercero de la ley, que es el título que arranca en el artículo 34, que es el título justo previamente, que está previo al procedimiento administrativo, al título cuarto, que es el verdadero corazón de la norma. En este título tenemos la eficacia de los actos administrativos, la motivación, y a partir del artículo 40 y hasta el 46 tenemos esa viscosa regulación tan densa, ¿verdad?, de la notificación. Pues bien, notificación, principios generales, notificación en papel o electrónica. En electrónico no hay un intento de notificación porque hay una figura jurídica distinta que llamamos como puesta a disposición. De hecho, entres o no entres, aquí lo tenéis, artículo 43, puesta a disposición. Es un mecanismo distinto porque no puede fracasar. La cosa es que entres o que no entres, pero el procedimiento continuará. La práctica de notificaciones en papel sí que tiene sus propias, digamos, bueno, pues esto es un cambio de regulación respecto a lo que teníamos anteriormente. Este régimen de notificaciones, cuando el interesado se nos dice, la práctica de notificaciones en papel, cuando el interesado, si no se halla presente, puede hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Esto además podéis ponerlo en conexión con todo el régimen de las notificaciones. Por cierto, me está viniendo a la cabeza en el RAFME, en el Reglamento de Funcionamiento Electrónico del año 2021, que desarrolla justamente la Ley 39 y la Ley 40 en materia de administración electrónica, ¿de acuerdo? La persona que recibe la notificación debe acreditar su identidad y los 14 años es justa y precisamente la edad a partir de la cual en España es obligatorio ser custodio de un DNI. ¿Y esto quién lo dice? La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que mientras os lo cuento la podemos abrir y nos situamos en su artículo 9. Aquí tenéis la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de Seguridad Ciudadana. Algunos la han llamado a esta ley la ley Mordaza, que por cierto deriva de la otra ley del año 92, que también fue polémica en su momento, ¿verdad? La ley Corcuera, el nombre de su impulsor. Bueno, pues el artículo 9, obligaciones y derechos. Y nos dice, documento nacional de identidad, el DNI, documento nacional de identidad, es obligatorio a partir de los 14 años, documento personal e intransferible, debiendo su titular mantenerlo en vigor, conservarlo y custodiarlo. ¿Veis? Ni siquiera somos propietarios del DNI, somos simplemente custodios. A partir de los 14 años estamos en la obligación de custodiar un DNI e identificarnos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque según el artículo 8 de esta misma ley, el DNI por sí mismo, per se, tiene suficiente valor para la acreditación de la identidad y de los datos personales de su titular. Por eso el artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común establece esta regla. Si el interesado no está en casa, se puede hacer cargo de la notificación cualquier persona mayor de 14 años, uno, que se encuentre en el domicilio, bien tendrá que abrir la puerta, dos, que haga constar su identidad y deberá hacer constar su identidad si tiene DNI obligatoriamente a partir, como veis, de los 14 años. Este es el punto de relación, el punto de conexión entre la Ley 39/2015 y la Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana, ¿sí? Para una ampliación de este apartado, lo que podéis hacer es mirar en el curso de procedimiento administrativo la sesión dedicada al artículo 42, 40 y siguientes, que hacemos una sesión específica de las notificaciones en papel del artículo 42, que yo creo que sería un buen punto de ampliación. ¿De acuerdo? Fenomenal. Vamos con la siguiente. Lo que tenemos aquí es pregunta número 20. Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, B a los 2, C a los 6 meses, D a los 6 años. Bien, pues lo que tenemos que hacer es irnos directamente al EBEP o al TREBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En este artículo, mucho cuidado, tenemos que ir al título de la disciplina funcionarial, que está más bien al final, ¿verdad? Pasamos las situaciones administrativas y llegamos al título séptimo, régimen disciplinario, responsabilidad, ejercicio, faltas y llegamos a la prescripción en el 97. Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 y las leves a los 6 meses. Como la pregunta nos plantea una infracción muy grave, lo que tenemos que decir justamente es que va a prescribir a los 3 años. ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 97 de una manera bastante evidente. Las infracciones graves. Mucho cuidado para el test, porque las previsiones legales del EBEP, del TREBEP, las actuales, las vigentes, no coinciden con las viejas previsiones reglamentarias del Real Decreto del 86 de disciplina funcionarial. Y diréis, ¿y cómo esto es posible? Pues aquí lo vais a ver. Si vamos al Real Decreto 3386, que es donde está la verdadera chicha disciplinaria, por otro lado, de los funcionarios del Estado, podemos ir a los artículos 20 y 21 y vamos a ver que las reglas son otras. Aquí tenéis faltas muy graves, 6 años, 2 años. ¿Veis? Mucho cuidado. Evidentemente, esto lo podemos incluso intuir con criterios generales, ¿verdad?, de interrelación normativa. Evidentemente, un reglamento que es anterior y es inferior a la ley no se puede sobreponer a ella. Yo no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es mucho cuidado con un supuesto tipo test donde nos planteen, de acuerdo con la regulación de esta norma, ¿será blanco o negro? De acuerdo con la regulación de esta otra norma, ¿estos serán 2 o serán 4? Mucho cuidado, ¿vale? Simplemente me limito a advertir de la oposición sustantiva y de plazos que existe muchas veces en la regulación de las mismas materias, que luego es verdad que en la práctica no es problemático, pues porque tenemos elementos de juicio para poder valorar, tenemos criterios, tenemos mecanismos de interrelación de normas, sabemos que una norma legal es superior a la norma reglamentaria, sabemos que una ley posterior supera a una anterior, sabemos que la norma especial deroga la norma general. Tenemos muchos mecanismos de interpretación, pero en un test, y sin perjuicio de que a veces las preguntas resultarán impugnables, ¿verdad? No fue el caso aquí, pero bueno, sin perjuicio de que pueda pasar, en un test tenemos siempre que estar muy atentos, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la pregunta 20, que es una de las que hemos dicho que tiene de personal el examen. Mucho cuidado con esto, porque en materia de personal, yo antes he dicho que del TREBEP solo hay 2 preguntas. Bien, había otras 2 sobre el tema de la resolución de mayo del 14 sobre los interinos y aún había otra puesta en conexión con el Real Decreto 6/2023. Por tanto, la materia o el rubro de personal podría ser 2 más 2 más 1. Estos son 5 preguntas de personal, ¿vale? Porque cuando hablábamos de la distribución de preguntas por materia, decíamos que este examen tiene 7 preguntas de la Constitución, 5 preguntas de la Ley 40, 3 preguntas de la Ley 39 y otras 2 preguntas de la Ley del Gobierno. Mucho cuidado porque la parte de personal, si la desglosamos en las normas que preguntan, son 5 preguntas también y por tanto una parte importante. Bien, pues con esto y un bizcocho hemos explicado la pregunta número 20. Quería deciros lo de los plazos de prescripción, artículo 97 del EBET. Mucho cuidado con el Real Decreto de Disciplina Funcionarial, ¿de acuerdo? El que se presenta en pantalla a la hora de estudiar. Obviamente en la práctica la norma legal es la que vamos a aplicar, pero igualmente que lo tengáis en cuenta, ¿sí? Bueno, pues lo dejamos aquí y terminaremos la corrección del examen en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego.